La música comenzó a sonar, pero no había nadie allí para tocarla. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, arrastrando hojas secas y sombras que se deslizaban rápidamente por las calles desiertas. Dentro de la casa, el sonido de un piano resonaba, suave al principio, como un murmullo lejano, hasta que se fue intensificando con cada acorde. Nadie había tocado ese piano en años. No había nadie en la casa, o al menos eso pensaba Leonardo, quien caminaba por el pasillo de la mansión olvidada. ¿De dónde venía esa melodía? La pregunta se repitió en su mente mientras sus pasos lo llevaban más adentro de la mansión. Al principio pensó que podía ser el viento, pero la música era demasiado clara, demasiado precisa. Algo no encajaba. Algo en la casa estaba despierto. La mansión había pertenecido a la familia de Leonardo durante generaciones. Un lugar vasto, antiguo y oscuro, que había estado cerrado por años tras la muerte de sus padres. Nadie en su familia había querido habitarla después de aquel trágico accidente. Pero aquí estaba él, en su interior, impulsado por una necesidad inexplicable. Algo lo había llamado de regreso. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvo allí, tanto que ya no recordaba los detalles que ahora parecían saltar hacia él con una ferocidad que lo desconcertaba. Se detuvo frente a una gran pintura en la pared, una de las pocas que quedaban colgadas. Era la imagen de una mujer que lo miraba fijamente con una expresión melancólica. Un temblor recorrió su cuerpo. La misma mirada que su madre le había dedicado al morir, aunque él nunca la había visto en vida. La pintura había estado en la mansión desde su infancia, pero hoy parecía diferente, como si la mujer en el lienzo estuviera observando a Leonardo de una manera mucho más intensa. El sonido del piano lo interrumpió. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Solo el eco de las notas que seguían flotando en el aire, tomando cada rincón de la casa con su eco interminable. Leonardo caminó hacia el salón principal, donde se encontraba el piano. La melodía parecía venir de allí, pero al acercarse, la extraña sensación de estar siendo observado se intensificó. Miró alrededor, pero no había nada fuera de lo común. El salón estaba vacío, tal como lo había dejado años atrás, cuando abandonó la casa. ¿Era posible que la casa misma estuviera tocando? En la lejanía, el piano seguía sonando. Esta vez, el ritmo era más urgente, casi frenético. Las notas parecían saltar y caer, como si cada tecla tocada fuera un suspiro de desesperación. Cuando llegó al salón, vio el instrumento antiguo en la esquina. Nadie lo había tocado. Nadie se había acercado a él en años. Pero la música seguía, más clara que nunca, como si alguien invisible estuviera tocando, como si la misma casa estuviera respirando a través de esas notas. Leonardo se acercó, su corazón latiendo con fuerza. No tenía miedo, o al menos no lo suficiente como para detenerse. Su curiosidad lo mantenía firme, atrapado por esa melodía que lo llamaba. Al principio, las notas eran dulces, calmantes, pero al acercarse más, la melodía comenzó a cambiar, a volverse inquietante, como un viento que susurra palabras incomprensibles. Al llegar frente al piano, se detuvo y observó, buscando alguna explicación lógica. El piano estaba intacto, sin huellas de haber sido tocado por otra mano. Entonces, el sonido se detuvo de golpe. Un silencio denso y pesado cayó sobre la mansión, como si el aire se hubiera detenido por completo. Leonardo respiró hondo, preguntándose si su mente lo estaba jugando una mala pasada. Quizá el cansancio, el peso del pasado, lo habían hecho ver cosas que no existían. Pero antes de que pudiera alejarse, una sola tecla fue tocada. La nota flotó en el aire, reverberando en las paredes, como si el piano la hubiera dejado escapar a propósito. Un temblor recorrió su cuerpo. No estaba solo. La melodía volvió, más fuerte que antes, arrastrando a Leonardo con cada acorde. No podía pensar. No podía moverse. Cada nota penetraba más profundamente en su mente, arrastrando recuerdos perdidos, voces olvidadas. Algo lo estaba llamando, algo que ni siquiera él comprendía. Se giró hacia la puerta, listo para huir, pero sus piernas no respondieron. Era como si la casa lo hubiera atrapado, como si cada rincón estuviera lleno de esa música que lo envolvía. Miró el piano, desesperado. ¿Qué quería de él? La casa parecía respirar, como si esperara algo. La melodía se hacía más y más intensa, más frenética.
Cada nota le golpeaba el pecho como si quisiera romperlo. Quería cubrirse los oídos, escapar, huir, pero no podía. La música era como un peso invisible que lo mantenía en ese lugar, paralizado. ¿Cómo podía detenerlo? Y entonces, al borde de la desesperación, entendió lo que sucedía. La canción que nunca termina lo había elegido. No era una melodía común. Era una trampa. Una prisión. Había algo dentro de ella, algo más allá de la música misma. Cada acorde lo unía más a la casa, a esa mansión vieja y sombría, como si las paredes mismas estuvieran hechas de las notas. Intentó alejarse, pero sus pasos no lo llevaban a ningún lado. La música lo envolvía, y el sonido, aunque frenético, parecía llamar su nombre en cada acorde. Leonardo miró alrededor, la desesperación dibujada en su rostro. Cada vez que intentaba moverse, las sombras se alargaban, las paredes se estrechaban a su alrededor. El piano comenzó a tocar por sí mismo, las teclas saltando, pulsando, dando vida a la melodía. La música no se detendría. Nunca lo haría. El aire en la mansión estaba cargado, viciado. El silencio que había seguido a la música era aún más perturbador. Leonardo se quedó allí, de pie frente al piano, su mente atrapada en una espiral de pensamientos que chocaban entre sí. Aquel sonido, aquella melodía, lo había dejado desconcertado. Pero el miedo aún no lo había tomado por completo. Algo lo mantenía atado a la mansión, como si estuviera obligado a descubrir su origen. A pesar de la inquietante sensación que lo envolvía, no podía evitar avanzar. La casa, llena de sombras y ecos, parecía respirar junto a él. Cada paso que daba sobre el suelo de madera crujiente parecía resonar en el vacío. Y aunque no podía explicarlo, había algo en el ambiente que lo instaba a seguir, a buscar algo más, como si en las paredes mismas estuviera escrito el destino de la mansión. Se alejó del piano, y el sonido volvió a invadir el espacio. No provenía del instrumento esta vez, sino de todas partes. Se colaba por las grietas en las paredes, se deslizaba por el suelo, llegaba desde el techo. La melodía era diferente ahora, más profunda, como si varias capas de notas se entrelazaran y cobraran vida propia. No era solo música, era una voz, un susurro que se desbordaba de las paredes y lo envolvía con cada rincón que recorría. ¿Qué significaba? Leonardo pasó la mano por las paredes, sintiendo la rugosidad de la madera envejecida. No podía escapar de la sensación de que la casa misma lo observaba. Cada rincón parecía susurrar algo en su oído, como si las mismas paredes tuvieran vida. Se giró hacia el salón principal. Las cortinas, que en su tiempo fueron de un color brillante, ahora colgaban deshilachadas, como sombras que se desvanecían lentamente. Las ventanas estaban rotas, y las sombras del atardecer se colaban por ellas, arrojando formas distorsionadas sobre el suelo. Cada vez que las luces del día caían sobre la mansión, el ambiente se volvía más espeso, como si la casa absorbiera la luz y dejara atrás una sensación de opresión que no se podía negar. La música, aunque suave en un principio, se volvía más clara. En cada rincón del pasillo, en cada escalón de la vieja escalera que crujía bajo su peso, podía escucharla. Era como si la casa misma tuviera vida, y esa vida se expresara a través de la melodía, como si la música fuera el lenguaje de algo que estaba más allá de la comprensión humana. Se acercó a una de las ventanas rotas y miró hacia afuera. La neblina comenzaba a levantarse de la tierra mojada, creando una capa gris que cubría el paisaje. El horizonte estaba borroso, y por un momento, pensó que tal vez la música venía de algún lugar lejano, fuera de la casa. Pero no. Sabía que no era así. El sonido lo seguía. Cada vez que intentaba centrarse en un pensamiento, la melodía volvía, más fuerte, más insidiosa. No podía ignorarla. No podía detenerla. Era como si la música estuviera conectada directamente con su mente, apoderándose de sus pensamientos, de sus recuerdos. La canción, aunque repetitiva, era infinitamente compleja, cambiando a medida que avanzaba, como si fuera una entidad que se adaptaba a cada rincón de su alma. Las sombras parecían moverse a su alrededor. Se giró hacia la chimenea, buscando algo que lo distrajera. Un resplandor tenue surgió de las brasas moribundas, iluminando el salón. Se acercó al fuego, con las manos temblorosas, y se sentó en uno de los sillones cercanos. El calor, aunque reconfortante al principio, no hizo nada para disipar la sensación que lo invadía.
La música seguía allí, invadiéndolo desde todos los ángulos, como un ente que no quería ser dejado atrás. Los recuerdos de su infancia comenzaron a regresar a su mente. Recordó los días en los que, siendo un niño, solía pasear por los pasillos de la mansión con su madre. Ella siempre le había hablado de las historias de la casa, de las cosas que sucedían en sus habitaciones cerradas, de los ecos en las paredes. Pero nunca había tomado en serio esas historias. Nunca imaginó que él sería el próximo en vivirlas. La casa estaba viva. La idea se asentó en su mente con una claridad escalofriante. Cada rincón de la mansión, cada grieta en sus muros, estaba impregnado con algo más que solo recuerdos. Algo que no había desaparecido con los años. Algo que aún seguía allí, esperando. Esperando que él regresara. Leonardo se levantó del sillón, buscando alguna forma de encontrar una respuesta, alguna razón detrás de todo esto. La música no era una casualidad. No era solo un eco del pasado. La casa misma lo había llamado. Era consciente de su presencia. Con pasos vacilantes, se dirigió hacia la sala de la planta superior. La melodía lo seguía, más fuerte, más envolvente. ¿Por qué estaba tan decidido a escucharla? Cada paso lo acercaba más a la verdad. O tal vez a una mentira mucho más oscura. ¿Qué pasaría si tocaba el piano? El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde el final, pero al llegar a la habitación donde se encontraba el piano, algo cambió. La temperatura bajó. El aire se volvió espeso, casi pegajoso, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. La música resonaba más fuerte que nunca. Al llegar a la puerta de la habitación, la mano de Leonardo tembló al tocar la perilla. Cuando giró la llave, el sonido se detuvo abruptamente. Un vacío inmenso llenó la casa, uno tan profundo que parecía absorberlo todo. Estaba a punto de entrar, pero el silencio lo detuvo. ¿Estaba preparado para lo que encontraría dentro? Leonardo estaba a punto de abrir la puerta, pero algo lo detuvo. El silencio era absoluto, como si la casa misma estuviera esperando a que él tomara una decisión. En ese vacío espeso, donde cada sonido parecía desvanecerse antes de llegar a sus oídos, el miedo comenzó a tomar forma, y por un momento, dudó. ¿Qué pasaría si cruzaba el umbral? ¿Qué se escondería allí, en la oscuridad de esa habitación, que no podía entender aún? La música, que en algún momento había sido solo una melodía distante, ahora se había convertido en una presencia que lo rodeaba, lo acorralaba. ¿Era el piano el origen de todo esto? ¿O acaso la casa misma, en su antigua grandeza, había estado esperando que él regresara? La melodía parecía tener vida propia, como un eco del pasado que aún permanecía allí, esperando. Con un movimiento casi imperceptible, Leonardo empujó la puerta. El sonido que emanó del pestillo al girar la llave fue como un suspiro, un aliento de la casa. La habitación estaba a oscuras, pero pudo distinguir, a través de la débil luz de la luna que se colaba por las rendijas de las ventanas rotas, las formas familiares del mobiliario, el piano en el centro de la habitación, las sillas alrededor y las cortinas desgarradas que se mecían con el viento. El aire era denso, cargado de un frío que no pertenecía a esa época del año. La música volvió al instante. No desde el piano, sino de alguna parte más profunda de la casa. Parecía provenir de las paredes mismas, resonando a través de los cimientos, como si todo el edificio estuviera vibrando al ritmo de esa melodía incesante. Pero no era un sonido armonioso, no era música en el sentido convencional. Era un retumbar constante, un latido. Como si la casa tuviera su propio pulso. Leonardo dio un paso dentro de la habitación, y el suelo crujió bajo sus pies, como si los tableros de madera estuvieran protestando ante su presencia. Cada movimiento que hacía parecía ser seguido por un eco. Estaba siendo observado. Se acercó lentamente al piano, pero cuando sus dedos tocaron las teclas, el sonido se desvaneció de inmediato, solo para ser reemplazado por una risa débil y distante, como un susurro apenas audible. Un estremecimiento recorrió su espalda. Se apartó del piano, mirando a su alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no la encontró. La habitación parecía estar vacía, desordenada por el paso del tiempo, pero todo en ella parecía estar vivo. Cada rincón estaba cargado de esa música, de ese eco que lo perseguía. ¿Por qué estaba tan atrapado por ella?
Miró hacia el fondo de la habitación, donde una puerta antigua estaba parcialmente abierta, dejando escapar un leve resplandor de luz. No sabía lo que le aguardaba al otro lado, pero algo dentro de él le decía que debía entrar. Algo lo empujaba hacia esa oscuridad. Un impulso irrefrenable lo llevó a acercarse a la puerta, la cual se abrió lentamente con un crujido que reverberó en el pasillo exterior. El cuarto al otro lado estaba en completo silencio. Una penumbra espesa lo envolvía todo, pero al principio no pudo distinguir nada. Sin embargo, a medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, pudo ver algo en el centro de la habitación, un espejo. Un espejo antiguo, con un marco tallado y adornado con símbolos que no reconocía, símbolos que parecían moverse y cambiar de forma, como si tuvieran vida propia. En el reflejo, sin embargo, no vio su rostro. Solo vio el piano, el mismo piano que había dejado atrás, ahora enfrentado a él a través del cristal. Era como si el espejo lo estuviera mirando. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y por un momento, sintió que el aire se volvía más denso, casi insoportable. Las paredes parecían comprimirse, como si el mismo espacio estuviera intentando cerrarse sobre él. La melodía volvió a sonar, pero esta vez era diferente. Ya no era solo una canción. Era un canto, una llamada, una orden. Y en su mente resonaba la misma palabra, una palabra que no lograba comprender, pero que lo atormentaba con su presencia: sigue. No podía evitarlo. La atracción hacia el espejo era demasiado fuerte. Se acercó, lentamente, con los dedos temblorosos. A medida que lo hacía, las notas del piano parecían intensificarse, resonando con una fuerza creciente que lo envolvía. Finalmente, llegó al espejo y, con un movimiento tembloroso, tocó su superficie. Un frío helado lo recorrió por completo, y al instante, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse. Las sombras en el reflejo se alargaron, distorsionándose de una manera grotesca. No era su reflejo el que veía ahora, sino una figura oscura que se arrastraba hacia él, una figura sin rostro, pero que parecía saber exactamente quién era. El piano, en el reflejo, comenzó a tocar solo, pero esta vez las notas eran diferentes. Cada acorde era más bajo, más pesado, como si estuviera siendo tocado por una mano invisible que empujaba la melodía hacia algo siniestro. Vuelve, murmuró la figura en el reflejo, y Leonardo sintió como si su propia alma fuera arrancada de su cuerpo. La figura extendió una mano hacia él, y él sintió una presión sobre su pecho, como si la fuerza invisible lo estuviera apresando. Sin pensarlo, dio un paso atrás, alejándose del espejo, pero al hacerlo, el reflejo no lo dejó ir. La figura permaneció allí, siguiéndolo, observando cada uno de sus movimientos, como si él fuera la presa y el espejo fuera la trampa. La casa, la música, el piano, todo parecía haber sido diseñado para atraerlo allí. La melodía ya no era solo un sonido. Era una llamada, una condena. No podía escapar.